Bueno, a ver, ahí aparece, sí, grabando, ¿no? Sí, puse grabación. Ustedes ven que Sí, estamos profe. grabando, ¿no? Sí, sí. Eh, Ahora. disculpen. Bien, estábamos con la cuestión esta de programación y robótica, ¿no? A ver, es muy reciente, recién el año pasado digamos, se empezó a recibir todo el material. En principio sí, varios jardines, o la mayoría de los jardines deberían recibir estos carritos, ¿sí? Cada institución decidirá cómo lo va a manejar, eso sí, ¿no? De cómo se va a disponer. Lo que comentaba Priscila sobre la propuesta de formación a las docentes, sobre esa propuesta es cierto, es como una formación para que esa docente fuera la replicadora de esos conocimientos dentro de la institución, ¿sí? No he tenido mucho contacto con docentes que han estado en esa formación, en esa capacitación, que si mal no recuerdo, no era de carácter obligatoria, sí conveniente, obviamente porque la mayoría de las instituciones que reciben, digamos, tanto en nivel inicial como en nivel primario, reciben todo este equipamiento y no lo saben utilizar, ¿sí? Es mucho más complejo, porque inclusive no es, a ver, las tablets son un dispositivo, mucho más conocido, donde, como comentaban las compañeras, se pueden pensar distintas estrategias de búsqueda de información, que es una de las cuestiones importantes para pensar, no solamente, no estoy refiriéndome a la robótica, sino para pensar la introducción de este tipo de tecnologías de la información y la comunicación en el nivel inicial, ¿no? De qué manera proponemos las búsquedas, sobre todo porque las búsquedas a través de Internet se pueden hacer a través de la voz, o se puede implementar alguna otra estrategia si estamos pensando en cuestiones de alfabetización, de las letras y demás. Es decir, pensar la búsqueda de la información es un eje que atraviesa todos los niveles, desde el inicial hasta el nivel secundario, ¿no? Ahora, Claro, perdón, ¿cómo? perdón. ¿Vale? No, que nosotras quizás en el trabajo que estuvimos haciendo toda la primera parte, o sea, en tres, hicimos mucho hincapié en eso, en cómo nosotras como docentes o como futuras docentes vamos a trabajar con estas herramientas y estas nuevas tecnologías. Y a mí particularmente me pasa que yo siento que tenemos un montón de herramientas, como por ejemplo esta que acabo de conocer que no sabía que estaban, pero como que me falta, bueno, tengo todo el material, pero me falta la propuesta, o sea, cómo están divinas las cosas, pero después la docente cómo trabaja eso en el aula, digamos. No sabía, por eso preguntaba si había algo como ya prescripto de cómo se debería trabajar, o está a libre disposición de las docentes, o qué hacemos cuando llegamos al aula si nos encontramos con nenes de 3, o en sala de 3 o 4, con un robotito o con una tablet o con... Es como no caer en enseñanzas vacías tampoco. Bueno, lo tenemos, lo usamos, o qué estrategias utilizamos como docentes como para hacer una buena utilización de esas herramientas, que no las estoy criticando, me parece que están buenísimas, pero también es cómo abordarlo desde la enseñanza, ¿no? Por ahí, nada de Bien. eso. No, acuerdo, bárbaro, Joana, lo que comentás. A ver, vamos a tratar de organizar las ideas para ver esto. A ver, en esta materia vamos a tratar, Profe, no sé si se digamos, escucha. ese es el objetivo, Ay, porque justo no terminé de comentarles que, bueno, en la última parte, ¿sí? La idea es concretamente pensarlas en una propuesta de enseñanza. no Ahora sé si se bien, escucha. eh, según, a ver, desde mi Profe, posicionamiento, creo que en principio, ¿sí? En principio, eh, requerimos de un posicionamiento crítico, de conocer, o sea, de tener un bagaje que haga, digamos, que me haga pensar,
que esta tecnología no es la aplicación de la tecnología en sí misma, ¿no? Como venimos, como decía Joana, ¿sí? Ahora retomando esto, la verdad que las felicito a todas, y creo que en mis comentarios yo se los hice saber, más allá de marcar alguna cuestión o agregar, ¿sí? Digo que las felicito en relación con todo el trabajo de reflexión, de selección que hicieron, de la información para poder sentar postura, porque el objetivo de este primer eje, ¿sí? Cuya propuesta fue, a ver, abordarlo, le puse un nombre, el trabajo práctico 1, con distintas partes, pero bueno, como ir sumando miradas, unas miradas más, digamos, por ejemplo, como ustedes hicieron las comparaciones en el foro, que les hice, a ver si todavía no fueron, no leyeron los comentarios que les hice al foro, vayan, fíjense, en algunos agregué algunas cuestiones. No quiero ser reiterativa con esto porque nosotros también estuvimos trabajando, tuvimos este espacio de trabajo, pero les decía que el poder reflexionar críticamente en relación a este tipo de tecnologías, visibilizar lo que también se visibilizó en esta primera parte, que esta convergencia mediática no tiene que ver con pensar solamente en una panacea, en que es lo mejor, sino en ir viendo, ¿no?, que hay todo un trasfondo que hace al tipo de sociedad que tenemos, un trasfondo empresarial, una propuesta, ¿sí?, donde muchas veces no tenemos decisiones, a ver, no podemos decidir si esto va a ser de tal o cual manera porque nos manejamos con esta herramienta y la conocemos, pero a su vez, ¿no?, pero a su vez, tener este reconocimiento de aquellas posibilidades o prácticas culturales que devienen de ese tipo de tecnologías, ¿sí? Es decir, que una cosa no invalida a la otra. El hecho de que estemos pensando en que las empresas o que el mundo privado en general es el que maneja este tipo de tecnologías, ¿sí? Aunque hay un movimiento muy importante, que no lo vimos, pero bueno, porque no es el objetivo de la materia, pero un movimiento muy importante de lo que es el software libre, ¿no? De lo que es el desarrollo de programas o de aplicaciones que sean accesibles para todos y para todas, ¿sí? Con lo cual digo que es importante saber esto del contexto que pasa y las articulaciones que todas hicieron en relación con las prácticas educativas. Y un primer gran paso tiene que ver con esto, es decir, bueno, estamos viviendo en este mundo, con estas características, donde las tecnologías tienen esta presencia, y donde hay una de las cuestiones importantes que ustedes remarcaron en todos, digamos, desde nuestro foro de presentación, donde comentamos qué nos estaba pasando en esta cuarentena, cómo estaban las imágenes de la compu y demás, hasta ahora, ¿sí? Nada, pensando en los sujetos con quienes vamos a desarrollar nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? Y que son sujetos, en este caso niños y niñas, que tienen prácticas a ver, como todos, prácticas sociales, culturales, pero tecnológicas en particular, y que las hemos compartido, o que inclusive hemos analizado estas cuestiones de, bueno, ¿qué sucede con la tecnología para el entretenimiento? ¿Cómo potenciamos esos saberes, esas experiencias de niños y niñas que acceden a distintas aplicaciones, ¿no?, de Internet para el entretenimiento? ¿Cómo hacemos eso para que redunde en un proceso de aprendizaje, ¿no? Que podamos, digamos, capitalizarlo para la enseñanza? Por eso estamos reflexionando sobre la tecnología y sobre lo que pasa en la sociedad, porque también como docentes o como ciudadanas que utilizamos este tipo de herramientas, y porque además, a ver, toda nuestra vida transcurre a través del uso, digamos, nuestra información circula, ¿sí?, en distintas aplicaciones gubernamentales, es decir, para el banco, es decir, en general, ¿sí? En general, las tecnologías no solamente están pensadas para la información y la comunicación desde las telecomunicaciones, sino también para otro tipo de, digamos, de procesos cívicos también, ¿no? Con lo cual, el pensar esto, ¿no?, esas características de estos niños y niñas que tienen prácticas distintas, ni mejores ni peores, distintas, en relación con la tecnología, que lo hemos hablado, que las familias no siempre, ¿sí?, tienen, digamos, tienen conocimientos vinculados con cómo potenciar, digamos, porque tampoco es el objetivo de la familia, pero esto hace, que ustedes lo marcaron, hace que, nada, que no se propongan otros posibles juegos
y que solo se den, ¿sí? Que solo se den en entornos virtuales, con la utilización de un dispositivo. Bueno, necesitamos saber que esto está sucediendo, ¿no? Es decir, que por una parte esto sucede, que hay experiencias enriquecedoras en relación con el entretenimiento, otras no lo son, que las características de estas tecnologías, si bien tienen un aspecto, digamos, un aspecto muchas veces, a ver, alienante o más, o donde no nos permite la elección, digamos, amplia. Digo, ¿por qué? Por esto que les decía, que esta racionalidad empresarial propia del sistema capitalista hace que las opciones no sean las que nosotros queramos siempre, sino aquellas que el mercado nos ofrece, con lo cual hay muchos aspectos que son negativos. Ahora bien, ante el reconocimiento de esta realidad, a su vez, que Oppenheim lo planteaba, bueno, a su vez se van dando prácticas culturales en relación con este tipo de tecnologías que hacen otro tipo de vínculos con el conocimiento, con los sujetos, con las familias, ¿sí? Con lo cual no podemos pensar en términos así dicotómicos, separados, sino de manera articulada. Entonces, como docentes de cualquier nivel, requerimos de estas herramientas. Ahora bien, lo que plantea Joanne, que por ahí también justo me comentaban, que va en la línea que comentaban Priscila, María Paz, y que quizá alguna de ustedes también, ¿sí? Ahora tiene que ver decir, bueno, bárbaro, todo bien con esto, pero ¿qué pasa dentro del nivel? ¿Sí? Y los diseños curriculares, ¿no? Los diseños son prescriptivos en nuestro país, es decir, que presuponen ya que esos contenidos, esas propuestas, deben estar incluidas en ese nivel, ¿sí? Ahora bien, el año pasado, por eso que el año pasado, en los distintos profesorados de educación inicial, se inició esta reflexión en relación a qué implica ¿sí? Este nuevo contenido. Porque lo que suele suceder en general, ¿no? Es que llegan los elementos, el contenido, antes de la formación. Y que se vincula también muchas veces con lo que planteaba Oppenheim, de esto de ir aprendiendo mientras hacemos, que no hay, digamos, ahora como todas instancias previas siempre de capacitación en relación con la tecnología también, ¿no? Y que tiene cierto fundamento. A ver, la tecnología diariamente se transforma, cambia, es decir, lo que, no sé, seguramente esta plataforma de videoconferencia de acá a un año sea, digamos, o no exista, o sea vieja, o continúe, o esté reformulada, es decir, las tecnologías constantemente se están transformando, con lo cual no nos da tiempo para conocer todas las tecnologías que se ofrecen, digamos, de manera gratuita o paga en Internet, pero sí tenemos la posibilidad de reflexionar en relación con cuáles son las lógicas de funcionamiento. Fíjense que todas estas aplicaciones, todas, digamos, no estas en particular quizá, pero bueno, sí, todas nos piden acceso a nuestra información, a nuestros datos, ¿sí? Sí, para poder, bueno, Padlet no, porque puedo no registrarme, es una de las pocas, pero en general para utilizar aplicaciones gratuitas o las pagas, ¿sí? Siempre la lógica es, bueno, me piden información, bueno, y eso no es inocuo, ¿no? Sino que se da, todo ese información se da un proceso de, también de difusión, de publicidad, porque vieron que después empiezan a llegar, ¿no? Publicidad, esto, si buscamos tal cosa, si buscamos tal otra, hay motores de búsqueda que nos registran como usuarios, y ya dicen, no sé, ay, quiero viajar a cataratas, ¿no? Y busqué cataratas. Y ahí empiezan todas las empresas a mandarnos, o no, información de la catarata. Si empiezo a buscar, no sé, cómo diseñar un video, ¿no? Busco en Google, y me aparece una aplicación, y bueno, pero tenés que registrarte, me registro. Y ahí empieza todo un proceso, ¿sí? Que es difícil de manejar. Lo que pasa es que vamos evaluando qué es lo significativo, qué es lo potenciador que yo quiero incluir, y por eso, ¿sí? Acepto estar, digamos, acá. Ahora acá, lo que planteaba, ¿no? Lo que plantea Joana, decir, bueno, pero esto es obligatorio, está en todos los jardines, bueno, acá es una prescripción que por lo menos, a ver, desde, digamos, fue una decisión política del gobierno anterior de incluir, ¿sí? Este aspecto. Y este, Profe, sí,
Yo quería decir algo respecto a esto de la robótica que busqué, que dice como que dentro del kit se incluyen ciertos cuadernillos que son parte de esto de la programación y que también lo que dice es que hay ciertas lonas que simulan espacios de la ciudad, plazas, bancos, o sea, como que también se puede usar para eso, como que dentro de esas lonas ubican al robot y ahí lo hacen circular. Con esto de respecto a lo que decía Joana de los usos. Bárbaro, no, bárbaro que lo dijiste porque me había olvidado. Imagínense que para mí también, a ver, para mí es nuevo, porque yo, bueno, les he comentado, yo soy licenciada en comunicación social y especialista en tecnologías, me dedico, digamos, a ver, me dedico a lo que es la perspectiva pedagógica en relación a las tecnologías. Pero yo no tuve en mi formación, tampoco, por eso digo, me estoy formando con ustedes, porque me parece que es algo que debemos, digamos, que debemos hacer también como docentes de profesorados, pero yo no me formé en relación con informática y robótica, con lo cual también es un desafío pensar, bueno, ¿cómo lo incorporo? Ahora lo que dice Florencia, me acabo de acordar, que nosotros en la charla que tuvimos el año pasado, sí, igual nos mostraron muchos casos de primaria, con lo cual ahí queda lo que es, digamos, me queda en la memoria una experiencia en inicial que tenía que ver, claro, con la referencialidad local, ¿no? Sí, exacto, tenía que ver con eso, pero en cambio en primaria, no sé, estaban pensando en matemática, como que hubo muchos ejemplos de matemática, que no me parece, a ver, que esté tan, digamos, que no se acorde, ¿por qué? Porque en realidad la programación, que eso sí lo sé, la programación requiere de procesos lógico-matemáticos. ¿Sí? Es decir, a ver, para mí es admirable, imagínense que esto que estamos, a ver, en este espacio, este entorno donde se está desarrollando nuestra clase, alguien lo pensó, lo desarrolló, lo programó con una lógica, digamos, matemática, digital, ¿no? Es decir, en esto de los ceros, los unos, de los pasos, de todo lo que se requiere, con lo cual son procesos muy complejos. Y es ciertamente lo que decía Florencia, bueno, están esos materiales, los cuadernillos, también, digamos, ahora que lo comentás, también lo recuerdo, lo que sí en relación con las experiencias de algunas docentes, que, bueno, cuando uno no tiene tanto, digamos, tanta familiaridad con este tipo de herramientas, a veces, bueno, requerimos, ¿no? A menos que, bueno, uno sea muy autodidacta y le interese el tema, pero bueno, requerimos quizás un acompañamiento para poder implementarlo. Sí recuerdo que para el nivel inicial se proponía, digamos, la utilización, claro, de este robotito, de robotina, para pensar la espacialidad, ¿no? Las cuestiones de espacio, los lugares, digamos, no sé, o los tiempos, o pensar a ver, cómo haría para, no sé, hacer determinado recorrido, pensar eso en cuestiones de la espacialidad, y también, a ver, alienta lo lúdico, porque es un aparatito que se mueve, digamos, que se mueve a partir de una acción o de una, digamos, de una decisión propia en esto de tiro, digamos, tiro el dado y me sale el 1, 2, 3, o sea, de guiar, ¿no? Que esa noción no me parece, digamos, me parece interesante pensar en que ya de niños podamos problematizar los aparatos en sí mismos, los aparatos tecnológicos cualquiera, ¿no? Es decir, que no es que surgen de la nada o que quizás solo una mente, digamos, brillante lo pueda hacer, sino que esos aparatos cobran vida, entre comillas cobran vida, porque alguien les da una orden, ¿no? Es decir, que un ser humano les da una orden, es decir, que esa idea me parece valiosa, creo que era uno de los aspectos que también se quiere incentivar, ¿no? A ver, les estoy comentando estas cuestiones que no son sistematizadas, porque insisto, también parten de mi propia, digamos, de mi propia capacitación, que tampoco, a ver, ¿y qué sucede? Acá está el tema, que si bien se modificó, digamos, el contenido a enseñar en los jardines, no se modificó, ¿sí? El contenido a enseñar en los profesorados. No es que dijeron, bueno, ahora vamos a incluir una materia que se llame robótica y programación.
¿no? Para la Ni los enseñanza. recursos, profe, ni los ¿Cómo? recursos. Ni los recursos, porque no hay conexión a internet, no hay para todas las escuelas. Bueno, totalmente. Claro, es Imagínense, como que después cuando vamos al campo de la práctica, o sea, lo que proponen desde el profesorado para mí es buenísimo, y más acá, o sea, yo que vengo de un pase me doy cuenta que, no sé por qué, pero es muy, 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 muy diferentes las formas del instituto de donde vengo a este, o sea, que este es mucho más, o sea, como que están mucho más atrás del alumno, hay más predisposición y demás, que me parece excelente el trabajo de los profesorados, pero después cuando vamos al campo, a la práctica, al jardín, es como, bueno, ¿qué hago? Aprendí un montón de cosas que están muy buenas, pero cuando surgen estas, que obviamente es también sobre la marcha, porque son cosas que van surgiendo y uno no puede, o sea, van cambiando y demás, pero es como recién decías vos, profe, que es, cambian las cosas en el jardín, en el aula, en los contenidos que vamos a enseñar y demás, pero desde el profesorado no está esto de, bueno, ¿qué hace la docente cuando va al aula, digamos? no, igual, a ver, está bueno, digamos, porque esto nos pasa a todos cuando nos formamos para profesores, porque todos tenemos, yo también tuve mi formación como es decir, hay mucha incertidumbre, tenemos mucha incertidumbre, y quizás que creemos en la formación previa que, bueno, necesitaríamos todas las herramientas para ver cómo, digamos, cómo hacemos, y tenemos esas herramientas, ¿sí? La cuestión es que no los podemos pensar, un segundito, digo, como una cuestión de aplicabilidad pura, ¿no? Es decir, que yo tomo esto y que esto va, digamos, no, porque lo que vamos a construir siempre son hipótesis de trabajo. Por eso, ahora te dejo, Priscila, no te olvides de lo que vas a decir. Por eso es importante, a ver, yo hago mucho hincapié en la reflexión y demás, porque me parece que es una herramienta fundamental ante contextos también, ante contextos tan cambiantes, desafiantes, donde no vamos a tener lo que decía acá Sofía, ¿no? Sí, lo que decía Sofía. A ver, vamos a trabajar muchas veces en contextos donde no tenemos posibilidades, digamos, desde las herramientas en sí mismas de hacer absolutamente todo esto, ¿no? Son condiciones, ¿sí? Condiciones socioeconómicas, lo que hablamos, ¿no? De la garantía del derecho, digamos, el derecho a la educación, cuáles son las condiciones estructurales, las condiciones simbólicas, es decir que, digamos, que son aspectos muy relevantes. Yo a lo que me refería, antes de que te deje hablar Priscila, lo que me refería yo en particular, no tiene, digamos, tiene que ver con, no con el profesorado en sí mismo, sino con los diseños curriculares que hacen que estén, a ver, que esté tal materia o tal otra, que eso no es decisión de la institución, sino que es Sí, sí, se decisión entiende. claro, de los gobiernos, con lo cual, Por eso. claro, acá, ¿no? Al momento de haberse, digamos, se implementó este nuevo contenido, pero sí no se contempló, ¿sí? Más que a través de la voluntad de los docentes, en nuestro caso, ¿no? Acá decimos, bueno, está bien, estamos en esta materia, medios audiovisuales, TIC y educación, donde decimos, bueno, emprendemos, ¿no? También una instancia de formación para ver de qué se trata, pero no está contemplado. Pero la verdad que acá, digamos, es innegable que debemos contemplarlo como docentes que estamos proponiendo algo para, digamos, para profesionales que van a estar en jardín, donde le van los directivos muchas veces le van a decir, bueno, pero yo quiero que hagas esto. Por ahí ustedes pueden incluirlo y dicen, pero mirá, tal proyecto, tenemos este material, si es que lo tienen. Bien, Priscila, ahora sí. No, que mientras iban comentando acerca de los recursos, de la falta de recursos y de la propuesta, por ejemplo, del diseño curricular, desde el año pasado pensaba, cuando trabajábamos con el texto de Huergo, que no hay una brecha entre lo que nos predisponen a trabajar y a utilizar y sobre la capacitación, como decía usted. Pero, por ejemplo, el diseño curricular nos pide que apliquemos el uso de las tecnologías para que los niños conozcan las diferentes tecnologías y cómo también
no sé si me estoy equivocando, o sea, por eso lo quiero reflexionar con ustedes, de que lo que veo que comparten todos los autores que vimos hasta ahora en particular, es el uso de las tecnologías o de la red, digamos, la convergencia o la inmaterialización para la resolución de problemas cotidianos, o para, por ejemplo, como decía Hoppenheim, imprimirle sentido a estas tecnologías. Y lo que yo hacía relación tanto con Huergo como con estos autores es que, por ejemplo, cuando utilizamos en el aula, es hacerle conocer a los niños que las tecnologías las pueden utilizar, hablando del buen uso, ¿no? En relación a que tienen que resolver problemáticas para aprender, que tienen que aplicarlas con un buen uso para resolver esas problemáticas. Que es un trabajo, una tarea, ¿no? Pero estoy uniendo esos hilos. No sé si alguna quiere comentar algo. Bueno, lo comento yo. Sí, va en esa línea. Por ejemplo, una de las cuestiones que, a ver, vamos a tratar de ver, que hay 3 textos, igual estoy viendo, a ver, todo el tiempo estoy viendo a ver si los cambio, ¿no? Bueno, además de las experiencias, ¿no? Pero que hablan sobre, no sé, qué sé yo, el diario, que es algo, un recurso como muy viejo, pero que se está volviendo a repensar, ¿no? El diario mural en la escuela, ¿no? Es decir, bueno, qué propuestas se pueden, como pensar las características de los lenguajes también, más allá del soporte, porque puedo pensar, ¿no? Que puedo construir, o sea, como decimos, puedo proponerle, ¿sí? Dependiendo del área que esté, por eso digo que dependiendo de la situación de enseñanza que ustedes planifiquen, ¿no? Digo, puedo proponer la construcción de un mensaje. Esto es esto es importante, por eso la construcción que tiene que ver con lo que vos decías, Priscila, ¿no? Cómo orientamos y acompañamos a estos niños y estas niñas para que a través de estas tecnologías puedan pensar en la construcción de mensajes, ¿no? De aquello que le puede ser significativo. Ahora bien, el tema es que decís, bueno, pero ¿qué herramienta utilizo? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ya nos quedamos sin tiempo, se pasa volando, 10 minutos. Bueno, no quiero, a ver, chicas, yo no quiero demorarlas mucho más. Son temas, bueno, la verdad que son temas muy relevantes y que sí, sinceramente, en 1 hora y media no se va, digamos, no los vamos a resolver, y nos lleva toda nuestra práctica profesional el reflexionar sobre qué pasa con estas tecnologías. Pero les decía que poder conocer determinados lenguajes, ¿sí? Ya no estamos hablando del aparato en sí o de la aplicación, porque eso sí les digo, chicas, que tiene que ver con práctica. Como decía Hoppenheim, bueno, vamos aprendiendo, ¿sí? Sobre, digamos, en la práctica, sobre la marcha. Una aplicación, no sé, por ejemplo, yo usaba una herramienta para fichas digitales que se llamaba Mural, y bueno, desapareció, pero apareció otra, y aparecen otras. Es decir, lo principal es cuál va a ser nuestro sentido de enseñanza. Si yo quiero que esos niños o niñas sepan que detrás de toda producción mediática hay alguien que decide qué poner, qué hacer, entonces promoveré, ¿sí?, esta construcción colectiva, que en el nivel inicial se da mucho, desde lo lúdico, es decir, cómo construimos entre todos, ¿no? Entonces, a ver, incorporar la producción en radio, o la producción audiovisual, o la producción a través de lo escrito, en esto de esta primera alfabetización, cuando los niños, las niñas empiezan con las letras mayúsculas, ver, reconocer, en toda esa instancia, bueno, puedo pensar en la producción, no solamente en determinados programas que yo utilice para que ellos, digamos, jugando aprendan algo, sino que en esta noción de ser productores ellos también,
con las tecnologías y a través de las tecnologías, es una perspectiva que vamos a tratar de abordar. Por ejemplo, cuando hablamos de incluir tecnologías en el nivel inicial, que hace años que se viene haciendo, ¿sí? Dejamos un poco entre paréntesis lo de robótica y información, en la próxima vamos a tratar de ver quizá un poquito en profundidad, pero porque bueno, también estamos rastreando, pero les decía que lo que tiene que ver con incluir este tipo de tecnologías, ya a nivel inicial lo viene haciendo hace mucho, porque trabajan no sé, con lo audiovisual, con lo sonoro. Me parece que el desafío acá es tratar de, digamos, de utilizar todo este potencial de producción que tienen, digamos, que tienen las tecnologías, ¿no? En esto de, bueno, si yo les muestro un video a los niños, ¿qué pasaría si les propongo producir, construir un video? ¿Cómo hago ese, digamos? Ahí sí podemos, digamos, podemos introducir cuestiones que son posibles, siempre y cuando, a ver, es cierto, vamos a tener limitaciones estructurales, tecnológicas, pensar si, digamos, qué sucede con la conectividad o la no conectividad, si algo es online o es offline, ¿sí? A ver, es complejo, pero sí vuelvo a insistir que primero tenemos que tener en claro, ¿sí? Tenemos que tener en claro el sentido, la finalidad pedagógica de la inclusión de tecnologías. Eso viene, digamos, eso viene antes que nada, antes que saber qué es la robotina, por ejemplo, o cómo utilizo, claro, cómo utilizo Audacity, ¿sí? No sé si, no digo que no sea importante el manejo instrumental, técnico, conocer, rastrear, ¿sí? Pero me parece que eso es un sentido central, ¿sí? A ver, considerando que no quiero, digamos, no quiero que nos volvamos a reconectar y volver, digamos, que tengan que volver a hacer todo ese proceso, y sobre todo porque tenía este sentido de síntesis, surgieron, a ver, me parece bárbaro que surgió este tema que no lo tenía contemplado tan explícitamente, lo de la robótica y demás, pero bueno, surgió en términos de que yo compartí lo de este eje temático 2 que vamos a tratar de ir rastreando características, posicionamientos, finalidades y demás, para después poder pensar la inclusión de estas tecnologías en un proyecto pedagógico para el nivel, ¿sí? Con lo cual, el texto de Fabiola Ruiz, que es un artículo muy sencillo, creo que piensa, digamos, estas cuestiones que estuvimos dialogando acá, ¿sí? Me parece que las incluye, ¿sí? Incluye estas cuestiones. Voy a ver si por ahí abro algún espacio, pienso algún espacio para poder poner en común algunas cuestiones, y después dar inicio, ¿sí? Dar inicio la próxima semana a nuestro nuevo eje, ¿sí? Así que esos son los pasos. Nos va a agarrar seguramente las vacaciones, iremos viendo si, digamos, si es acorde, ¿no? Si estamos, digamos, si coincidimos todas de tener un encuentro de Zoom previo a las vacaciones, ¿no? Iremos viendo eso. Y lo que sí, chicas, discúlpenme que se me pasó, pero bueno, están obviamente que tienen, todas tienen su trabajo aprobado, yo les fui haciendo las devoluciones, y vuelvo a repetir que me parecieron producciones muy significativas y que creo que, digamos, que son un insumo importante para esta nueva problematización que vamos a iniciar. Digo que me queda pendiente por ahí ponerles la calificación numérica, pero bueno, quédense tranquilas, pues están todos muy bien, así que lo antes que pueda yo les voy a hacer esa devolución numérica, que tiene que ver con una cuestión de acreditación, porque para mí, digamos, están aprobadas, es decir, esta primer parte ya, digamos, ya la transitamos, ¿sí? Quedan 3 minutos 25. Si alguna me quiere hacer alguna consulta por acá, bárbaro, y si no, saben que, bueno, tenemos digamos, nuestra aula virtual y que nos comunicamos por ahí, que de hecho lo hemos venido haciendo. ¿No? Bueno, a ver, vuelvo a repetir, no fue mi intención, a ver, que cortemos con las reflexiones, porque sí, sino como una cuestión también
límites de tiempo y que además también requieren, a ver, yo estoy en cuanto a lo que es programación y robótica, también estoy leyendo, estoy viendo, a ver, porque no, digamos, no vengo de ese campo, con lo cual es un desafío para mí también pensar, digamos, pensar las maneras de implementación, que ya se van ocurriendo algunas o van apareciendo, ¿sí? Pero bueno, tampoco está generalizado todavía, hay muchos jardines que no lo recibieron, o algunos que los recibieron no tienen conectividad, o no saben cómo decir. Hay una variedad muy, muy importante, ¿sí? Yo no sé cómo seguir, digamos, que esto lo habrán hablado quizá con otros docentes, pero bueno, no sabemos todavía cómo va a continuar nuestra segunda parte del año en relación con lo que son las prácticas. Es muy probable que por lo menos este año no vayan a los jardines, están haciendo, o sea, en el campo de la práctica tienen distintas propuestas, pero bueno, si confiamos en que el año próximo ustedes puedan estar digamos, en las salitas, y ahí, bueno, pondrán en juego desde otros lados, otros aspectos, estas cuestiones, no solamente de las tecnologías, sino en relación con las distintas materias que ustedes están transitando durante este año. Por lo pronto yo les digo que este es el primer año que estoy en esta materia que podemos trabajar tan, digamos, tan constantemente. A ver, ¿por qué? Porque como siempre estamos atravesadas por la práctica, yo las voy a ver cuando no doy clases, ustedes van a hacer las observaciones, yo me acerco, ¿sí? Tenemos muchas menos clases, con lo cual, digamos, para esta materia fue significativo porque hace mucho que no teníamos una continuidad de digamos, yo eso lo valoro, y me parece que quizá les puede suceder en otras, de poder reflexionar otras cuestiones para ir a la práctica. Chicas, las saludo porque ya se corta, que tengan buena semana y nos comunicamos a través del aula, ¿sí? Cualquier duda me dicen. Gracias, gracias. Chau. Chau, profe. Chau, ahí se corta, menos de un minuto dice. Chau, chau. Chao, profe. Chau.